Hola de nuevo clase, retomamos el tema donde lo dejamos. En el video anterior logramos hacer que estos botones de guardar, actualizar y borrar se conectaran con la base de datos y hay una interacción entre la aplicación y la base de datos. Lo que haremos en este video es hacer que en este objeto o en este control, Data Grid View, se puedan ir mostrando los datos que se van insertando en la tabla y que también cuando abramos la aplicación este Data Grid View sea cargado de manera automática con los datos que trae la tabla. Los Data Grid View son muy importantes para que el usuario vaya viendo con qué datos se está trabajando, qué datos ha almacenado y así por el estilo. Eso es una de las retroalimentaciones que una buena aplicación visual debe darle al usuario. Así que vamos a comenzar. Para ello, vamos a la clase datos y aquí vamos a crear otro método que le vamos a llamar llenar grid. Ese método va a devolver un valor, pero por el momento lo vamos a poner void. ¿De acuerdo? Él va a devolver un valor. Al final les diré qué valor es, qué tipo de dato es y lo pondremos ahí para que modificaremos el void por el tipo de dato. Pero eso lo dejaremos para el final para que sea más claro de entender. Bien, lo primero es en todo proceso. Bueno, yo tengo aquí un txt que quiero compartir. El otro día compartimos este, ahora vamos a compartir este, lectura de datos. El primer paso es abrir la conexión, establecer el comando, ejecutar el comando. En eso se parece a los anteriores. Así que vamos a hacer eso. Abrir la conexión. Vamos a establecer el comando utilizando este mismo formato. Primero una línea, un string con el comando y luego creamos una instancia de SQL command. Eso lo haremos aquí. Antes vamos a ir a nuestra tabla en SQL para que, bueno, aquí lo tengo. Veamos cómo uno hace la selección de datos. Lo voy a escribir. Select asterisco from la tabla. De esta manera hacemos una selección. Bueno, pues ese comando, así mismo como está, lo vamos a copiar y lo vamos a pegar en nuestra aplicación en la variable línea comando. Vamos a poner el formato para concatenar un string, que realmente no vamos a concatenar nada. No le vamos a poner esto por el momento, where, sino queremos que los traiga todos. Bien, ahí está. De hecho, esta parte es innecesaria. Un detalle, ustedes pueden ver que aquí tengo un string, una variable línea comando, y en cada uno de los métodos línea comando. Eso no afecta, recuerden el tema de que cada método maneja su propia variable local. Estas son variables locales que no chocan con la variable de otro método. Ok, vamos a continuar. Comando va a ser igual, vamos a crear la instancia, nuevo comando, donde vamos a poner el string. Quiero que vean, antes de la sobrecarga, un texto que es un string y la conexión. Esa es una de las sobrecargas que lleva. Línea comando y la conexión con. Listo. Muy bien, vamos a ir comentando. Este lo vamos a comentar como es un tanto diferente a los otros. Ok, continuamos. Ahora lo que nos queda, vamos a ver, tercer paso, sería mandar a ejecutar el comando, parecido a los otros, que es decir, comando.executeOnQuery. Tiene end, le voy a quitar el end, execute un query. Ok, y ahora miren el cuarto paso
dice, después de recibir y ejecutar el comando, después de ejecutar el comando, recibir y adaptar los datos para su presentación. Esto es lo que diferencia la lectura de datos utilizando ADO de la inserción, borrado y actualización. Después de ejecutar el comando hay que cerrar la conexión y terminamos. Pero aquí tenemos que recibir y adaptar los datos. Vamos a ver eso. Para ello vamos a utilizar el objeto o la clase DataAdapter. SQL DataAdapter. Vamos a ponerle data. Ahí estamos creando una instancia de esa clase. DataAdapter se recibe como sobrecarga, ustedes lo verán ahí ahora, quiero que lo vean, recibe algunas sobrecargas, entre ellos un comando. Y ya lo tenemos, el comando, que es este comando. Vamos a establecerlo. Comando. ¿Qué es SQL DataAdapter? Un DataAdapter es, vamos a decir, un puente, una conexión entre una fuente de datos, la base de datos, y la aplicación. Como queremos ahora recibir datos, lo digo de esta manera, con los mecanismos anteriores, nosotros estábamos mandando datos desde la aplicación hacia la base de datos. Pero ahora es lo contrario, queremos recibir datos desde la base de datos para mostrarlo en la aplicación. Entonces para eso necesitamos adaptar esos datos, que el DataAdapter es un puente que va a permitir que esos datos que vienen de allá puedan ser adaptados y presentados adecuadamente. Dicho de manera simple, eso es el DataAdapter. Le pasamos el comando para que cuando ejecute el comando, los datos que resultan de ese comando, ella lo pueda adaptar. Ok, continuamos. Vamos ahora a crear otro objeto, otra instancia, que es un data table. Miren, no me sale ahí la instancia porque hace falta un using que no tenemos. Vamos a ponerlo. Tenemos el using system.data SQL client. Todas las clases que son con SQL están incluidas aquí. Pero esta data table no pertenece a SQL, es un poquito más genérica. Using system.data. Con esa de using ya tenemos acceso. Miren aquí, ya se activó bien el data table. Ok. Vamos a ponerle table. Va a ser igual, atención, a un new data table. Ese no lleva ninguna sobrecarga. Usted establece el table. ¿Qué es un data table? Bueno, es una tabla en memoria. Usted sabe que aquí tenemos una tabla. Esa tabla está en el disco, porque es de una base de datos. Pero el data table crea una tabla de los datos que van a venir en la ejecución del comando, y el DataAdapter va a adaptar, crea una tabla pero dinámica, o sea, en la memoria. A eso me quiero referir. Ok. Estoy comentando. Ahora miren, el DataAdapter, que ya lo tenemos ahí el objeto, lleva un método que es fill, llenarse. ¿Y con qué se va a llenar? Bueno, con los datos en formato table o en formato data table. Bien. Después que eso se hizo, señores, podríamos cerrar la conexión. Vamos a hacerlo porque debe ser hecho con un punto close. Y aquí sí, yo quiero que este método devuelva un valor, el método llenar grid, porque desde aquí, cuando yo llame, yo quiero que este DataGridView reciba lo que este método tiene que entregarle. Para ello vamos a poner que el tipo de retorno va a ser un data table. Recuerden que un data table es una tabla en memoria. Y con todo este proceso hemos creado en la memoria, o sea, se va a crear en la memoria RAM una tabla con los datos recuperados con la consulta. Y yo quiero devolvérselo a quien lo llama. Return, ¿quién? Table. Recuerden que table es el objeto data table.
Muy bien, visto eso, señores, podemos aquí venir al formulario. Vamos a abrir el método aquí. Cuando se inserte un dato, queremos que después que se inserte un dato, el DataGrid View se actualice y se llene. Pero para eso vamos a crear un método independiente. Ya estamos en el formulario, y aquí en el formulario vamos a crear un método llamado public void. Ese no va a devolver el valor. Llenar grid es un método local aquí de esta clase. ¿Qué va a hacer este método? Bueno, atención, señores. Yo voy a decir, este DataGrid View tiene un nombre, DataGrid View 1, mírenlo acá, y se lo voy a dejar así mismo porque solo hay uno. Yo quiero decir que DataGrid View 1, punto, en la propiedad Data Source, va a ser igual a ¿quién? A el objeto que es la instancia de la clase datos, punto, llenar grid. Miren ahí cómo está. Ahí está. Miren la lógica de esto, cuando le demos al botón clic y ejecute la inserción, yo quiero que se llame al método llenar grid. El método llenar grid lo que hace es que aquí de la clase datos llama al objeto llenar grid, al método llenar grid, perdón. El método llenar grid hace el trabajo y devuelve un data table. Ese data table lo va a recibir el DataGrid View. Bien, vamos a poner aquí la llamada al método, porque esto es la definición del método. Falta la llamada, que es llenar grid. Muy bien, cuando se ejecute la inserción, va a llamar al método llenar grid, que a su vez va a llamar a la clase datos, y cuando reciba el resultado lo va a presentar en el DataGrid View. Vamos a ver aquí si está todo bien. Sí. Bueno, pues vamos a correr nuestra aplicación. Hasta aquí está todo normal, tal como hemos hecho antes. Vamos a insertar a alguien. Vamos a ver en la tabla cómo está. Solo tenemos una persona. Vamos a insertar a Juan este sería la matrícula 2018. Vamos a poner Juan, carrera mecatrónica, edad 25, un ejemplo. Cuando le damos a guardar, esto ya lo habíamos visto, cuando esto termina, ahí está. El DataGrid View se llenó y trajo a María, que ya estaba, y trajo a Juan. Si vamos a la tabla y actualizamos, ahí está. El DataGrid View está respondiendo bien a lo que hemos hecho. Muy bien. Esto, señores, vamos a añadirle una funcionalidad más y terminamos. ¿Cuál es la funcionalidad? Bueno, que cada método, el método aquí en el formulario, el método de guardar llama a llenar grid, pero también yo quiero que el método borrar llame a llenar grid, para que cuando se borre también actualice el grid. Actualizar también que llame llenar grid. Y algo muy interesante, miren, cuando la aplicación comienza, yo quiero que el DataGrid View venga y se llene. Entonces eso lo hacemos con el evento load. Vamos al formulario, hacemos doble clic en un espacio vacío y abrió el evento load, form 1 load. Y aquí llamamos también a llenar grid. Ahora sí, ejecutamos. Ahí está. Si fuéramos a borrar, vamos a borrar a 2017, que es María. Le doy a borrar, dice dato eliminado y el DataGrid View se actualiza. Ahí está, señores. En el último video que haremos a continuación, vamos a completar esta aplicación.